con una grata visita el día de hoy. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen, que nos ven desde sus hogares o a través de sus dispositivos. Estimado amigo, te estás remangando la camisa. Porque vamos a entrar en materia. Como que vas a... Nomás te falta ponerte los guantes para tocar la pieza de arte. No, amigo. Fíjate que hoy me levanté con una mala noticia. Mala noticia. No me digas. Sí. Y tengo que hacerla pública. ¿Y la vas a publicar? Sí, por supuesto. Uy. Hay una revista que seguramente tú habrás leído, la tendrás en la mente, que se llama Time Out. Uh-huh. Acaba de publicar que museos del Limbal permanecerán cerrados de forma indefinida. Ah, caramba. Y da una lista de museos. No. Sí, Museo Palacio de Bellas Artes, Mural Diego Rivera, Exteresa, Arte Actual, Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Contemporáneo, Casa Estudio Diego Rivera, Galería José María Velasco, Museo Nacional de San Carlos, Laboratorio de Arte Alameda, Salón de la Plástica Mexicana, Carrillo Gil. Es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia. Y yo la leí en la mañana y dije, no, esto no puede ser. Oye, ¿no será un fake news? Fíjate que para darnos la esperanza. Justo eso pensé, así que le hablé a nuestros contactos dentro de museos para decirle, oye, esto es real. Y me dijeron que sí, que lamentablemente es real. Hay un problema de presupuesto. Claro. Y sí, de hecho, esta otra revista, Proceso, que también digo es muy conocida, uh-huh, en su portada, ahorita te la digo, mira, aquí la tengo a la mano, recorte del presupuesto a todo, uh-huh, lo que sea arte y cultura, 13% menos que el año pasado, uh-huh, así que si la cosa ya estaba difícil, pues se va a poner más difícil. Uh-huh. Así que tenemos una gran oportunidad, porque yo siempre digo que donde la gente ve problemas, yo veo oportunidades. Totalmente. Bueno, ya me extendí mucho en eso. Por favor, amigo, haz la entrada que te queda siempre muy bien. No, al contrario, no. Bueno, pues es que también este programa es informativo y de repente estas noticias, pues no es lo mejor escucharlas. Así es. Pero sí vamos a ponerle buena cara al mal tiempo. Así es. Y precisamente a partir de este momento vamos a tener una conversación muy agradable con alguien a quien tú has invitado, pero me voy a permitir. Venga, permítete, amigo. El lujo de presentarlo. Jorge Santana, bienvenido aquí a tu chimenea. Ambos, muchas gracias. Al calor de la chimenea ya lo estás sintiendo, sí, fíjate, sí, ¿no? Empezó fuerte. Ya estoy compensando la depresión de lo que acabas de desencadenar, pues es que te estabas arremangando para pasar a una realidad alternativa ante estas cosas, ¿no? Para fugarnos un poco de la realidad, ¿no? Lo hacemos de alguna forma. Pues qué gusto tenerte aquí. Y lo más atractivo es que precisamente queremos conocerte, queremos saber qué has hecho y le voy a ceder la primera pregunta ahora sí a mi amigo Ángel Gómez. Pues muchas gracias amigo, la verdad muy contento. Yo ya hacía varios programas que quería invitar a Jorge Santana. Jorge Santana, para los que no lo conocen, uh-huh, que es muy afamado, sobre todo en el ámbito del arte, de las artes en México. Uh-huh. Pero bueno, para quienes no nos han seguido, no nos han visto, Jorge Santana es multifacético, es artista plástico, es poeta, es maestro, uh-huh, escritor, ¿no? Uh-huh. Y para no decir alguna tontería, mejor dejemos que nuestro propio amigo se presente y nos diga qué tantas cosas haces, querido amigo. Soy medio mañoso, ¿no? Como ahora que dijiste, para saber qué has hecho, yo te iba a decir, pues qué has hechas, ¿no? Sí. Pues soy un enamorado, supongo que como una gran dimensión también de ustedes dos, uh-huh, de las artes, ¿no? De las artes, tal vez no en el sentido más grandilocuente, pero sí en el sentido más íntimo, ¿no? Cuando, uh-huh, las artes nos confortan, uh-huh, y nos acompañan, ¿no? Ese es las artes que me gustan a mí, uh-huh, y de lo que a mí se me da por cercanía, esencialmente cabe en las imágenes y cabe en las palabras. Lo demás lo amo sin relacionarme activamente, como la música la adoro, ¿no? Uh-huh. Pero está bien dejarla donde está. Me gusta contemplar la arquitectura y todo eso, pero donde me involucro más es esencialmente con la imagen y con la palabra. Sí. Qué bien. Pues fíjate que nosotros precisamente en este programa tratamos de dar
a conocer todos estos emprendimientos. Y a mí lo que me gustaría empezar un poco a conversar contigo es, ¿esta es una situación propia o es de familia? Es decir, tu apego, tu gusto, tu pasión por las artes, ¿viene de alguna tercera persona o muchas veces sucede que no hay ninguna familiar y tú eres el frijolito en el arroz? O el arroz en el frijol. ¿A cuál de estos dos bandos perteneces? Yo creo, bueno, hay casos muy notorios donde sí hay un abolengo, ¿no? Abolengo, ¿sí? No lo tengo por ahí, hay un parentesco muy, muy secundario con la familia de Carlos Santana, pero realmente muy secundario. Quien es más de ahí es mi cuñada, la esposa de mi hermano, que está más directo a esa vena. Pero yo creo que aquí es una mezcla entre la supervivencia, ¿no? Por ahí entre el libro que tengo el gusto de que salió hoy, ¿no? Por ahí decía en ese libro que a veces es artista por no contar con alguien, ¿no? O sea, no quiero hacerlo dramático, pero a la vez no, porque en el día a día, aunque no haya fama, por ejemplo, mamá siempre componía y compone canciones y canta. Mira. A mi papá le gustaba mucho la poesía, en las reuniones, estas reuniones ochenteras que se pueden imaginar. Bohemias, esa es la palabra. No faltaba el poema memorizado y uno se sensibiliza con eso, ¿no? Y creo que hay otra parte también innata donde yo siempre recuerdo que estaba despierto, ¿no? Entonces estos insomnios perennes, ¿no? Desde niño me acercaron mucho pues a que tiene un niño, pues su cuaderno, ¿no? O sea, es como una cocina mixta y de ahí parte, pero no hay un abolengo en absoluto directo, ¿no? O sea, mi familia es de médicos, y de esa poesía, ¿recuerdas algún poema el que siempre se repetía? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues como debe haber algunos. No, seguro. No, sí. O sea, obviamente uno discrimina porque sabe que el brindis del bohemio, pues se oyen bonitos, pero eran poemas panfletarios, ¿no? Para la poesía nunca me ha gustado para quedar bien. Pero muchos años después, cuando ya la presencia de Internet, yo recuerdo que mi padre declamaba un autor porque no mencionaba quién era el autor, pero conociéndolo, buscándolo después, supe que era Almafuerte, un poeta argentino, ¿no? Bueno, recuerdo un soneto que declama mi padre, dice, si te postran 10 veces te levantas, ¿no? Otras 10, otras 100, otras 500, ¿no? Y eso tenía para mí un significado, ¿no? O poemas, los médicos pueden soportar mucha crueldad en las palabras, ¿no? Y había un poema que decía, le aserraron el cráneo, le estrujaron los sesos y el corazón ya frío le arrancaron del pecho. Y yo a los 4 o 5 años viendo eso dije, no, bueno, aquí es lo que dice Kafka, ¿no? La literatura cae como un descalabro, ¿no? ¡Vámonos! Ahorita que mencionabas eso de si te tiran 7 veces, tantas veces te puedas llegar a parar. Yo recuerdo que creo que es un filósofo japonés, del cual incluso hay un restaurante que se llama Daruma. Y el restaurante Daruma en su carta luego trae ahí una pequeña biografía. Ahorita la verdad ni me acuerdo, pero eso es japonés. Y entonces este filósofo decía esto porque no tenía brazos y no tenía pies ni piernas. O sea, era el puro bultito, el puro tronco, ¿no? Entonces que alguien dijera, si 8 veces te tiraran, 10 te debes de levantar, pues imagínate nada más, no, eso ya, ¿no? Sí. Y es un dije con los puros ojos, el tronco, ¿no? Es como un huevito, ¿no? Imagínate un huevito así, un óvalo, ¿no? Y ahí están los ojitos. Ese es el Daruma. Por eso me acordé de esta parte que tú mencionabas. Sí, claro, ¿no? Ahí es literatura y resiliencia. O sea, hay una frontera, hablando de este tipo de temas, a veces delgada, yo no siento que en el fondo lo sea, pero parece, entre las cosas de autoayuda y superación y la literatura. Nada más que hay que aclararlo. O sea, la literatura ayuda a crecer, ayuda a vivir, pero la literatura de autoayuda a mí o sea, no la llamo literatura. Sí. Fíjate que hay un poeta y artista, Jalil Gibran, que me encanta porque documenta tanto su evolución poética como su evolución pictórica en cuadernos y en óleos, ¿no? O en dibujos más bien. Y cuando
lo repaso, me acuerdo mucho, no solo de mí, sino de muchos artistas que conozco, porque muchos llevamos esa, pues no sé si decirlo diario, de cómo va evolucionando. Y siempre he querido preguntarte, ¿tú guardas los recuerdos de cuando niño, tus primeros dibujos, tus primeros escritos que empezaste a hacer y que empezaste a identificar ya como pensando en ser artista? Tuve bien guardarlos y tuve bien perderlos, ¿no? Creo que por ahí me acuerdo algo que decía Rilke, ¿no? Cómo se hace un verso. Decía, para hacer un verso es necesario haber tenido muchos recuerdos, ¿no? De muchas noches de amor, haber estado al lado de los muertos. Y dice, y aún esto no es suficiente. Hay que a veces olvidar los recuerdos y dejar que regresen solos en un momento insospechado de la vida, ¿no? Entonces estas libretas donde dibujaba de niño, que guardé por un tiempo, en algún momento las regalé o se fueron perdiendo con alguno que otro cambio, pero metafóricamente regresaron y esa fue una riqueza. Entonces uno puede amueblarse, ahorita que hablaste del lejano oriente, bueno, de la India, creo que es mucho eso, ¿no? Uno atesora, pero en ese atesoramiento desprende un poco el objeto y queda la memoria y queda la emoción. Ahora, como pintor, uno pues sí es muy fetichista porque te gusta un cuadro, pero te gusta la pintura, ¿no? Entonces yo creo que guardaba cosas hasta donde su estado de objeto me gustaba. Y si ese atesoramiento me iba a estorbar, porque cuando uno se llena de sus propios libros demasiado, de su propio todo, ¿no? Eso, los objetos de repente nos quitan un poco la facultad de avanzar hacia lo nuevo, ¿no? Entonces trato de mantener un equilibrio entre las cosas que uno atesora y lo que está uno queriendo atesorar y que todavía no llega, ¿no? De lo que atesoro son cuadernos que me mandaba a hacer en una encuadernadora con papeles. Me gustaba, suena muy romántico y cursi, pero me gustaba escribir porque mi familia es del mar, yo mismo me siento de Mazatlán, ¿no? El sol pues es calcinante y escribir en la playa pues era no se deslumbra seguramente. Se queda ciego. No, pues yo me iba por papel gris, ¿no? Y lo mandaba a encuadernar para escribir bajo el sol, ¿no? Entonces esos detalles, pues evidentemente esos cuadernos, si no quisiera tirarlos, ¿no? Claro. Aunque ya su ganancia ya ocurrió, como esto de Rilke, ¿no? Ya es un objeto parecido a algo contemplativo, ¿no? Pero quedó atrás. Sí. Fíjate que pienso, ahorita que lo mencionabas, en estos artistas que no dejan pasar y justamente su obra se empieza a ser repetitiva, continua, ¿no? Como que no hay una evolución. Y pienso, ¿cuál ha sido la dificultad o la facilidad, no sé, en tu caso, de justamente perder esos para después reencontrarlos, pero ya no eres tú, ¿no? Ya cambiaste, ya la mirada es diferente, ¿no? ¿Te ha beneficiado, te ha perjudicado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, ahí me acuerdo esto que siempre decía Borges de Heráclito y esta imagen de verse en el río. Y parece ser el mismo reflejo de uno mismo, pero las aguas también ya son otras, ¿no? Entonces parece que nos reflejamos, pero ese que vemos ya no es uno, ¿no? Entonces yo creo que el arte, y esto, bueno, puede ser muy polémico, está intrínsecamente casado, atado, o como lo quieran ver, a la novedad, ¿no? Al artista le gusta lo nuevo, ¿no? O sea, si recordamos todos los sismos, ¿no? O sea, lo nuevo era muy importante, ¿no? Entonces, de repente estamos en una época, esta contemporaneidad, donde parece que lo nuevo y que Internet se ha comido todo, pero la sensación de innovar, ¿no? En esta gran paradoja léxica que es el origen nos remite a lo antiguo y a lo nuevo al mismo tiempo. O sea, esa doble semántica de las palabras creo que contiene justo todas estas razones, ¿no? O sea, que lo que se guarda se está propulsando otra vez hacia un futuro indeterminado, ¿no? Y algo encuentra uno de novedad. A veces para encontrar la novedad hay que recorrer el mismo camino paradójicamente 1000 veces, ¿no? Sí.
Claro. Platícanos de tu libro que prácticamente vamos a utilizar esta plataforma calientito para darlo a conocer, porque tiene minutos, de hornearse. unos minutitos de que se esté Tenemos empezando la premiera, a hornear. Platícanos cómo el título, por qué el título, su contenido, en qué entorno lo has escrito. Saboreanos con esa información, estimado Jorge. No, muchas gracias y gracias por la oportunidad. Estaba yo hace unos minutos antes de entrar con ustedes revisando un correo donde me dijeron: Jorge, tu libro está a punto de publicarse en Libros UNAM, que supongo que habrá que buscarse. Es un libro por el momento digital que se llama Caleidoscopio. Editorial UNAM. Editorial UNAM, está publicado por la UNAM. Yo soy maestro de la UNAM y soy maestro de las escuelas normales. Y la UNAM sacó este libro mío, que es como traté de circunscribir en el título un caleidoscopio de puntos de vista. Platicábamos hace un momentito una especie de filosofía de la vida cotidiana, o este concepto que a mí me gusta mucho de poética de la vida cotidiana, ¿no? Uno dice: la poesía siempre suena muy grandilocuente. Pues no, o sea, hay una poética en ver al pajarito del balcón, hay una poética en la ropa sucia, ¿no? Es un libro cuya característica está dividido en 14 temas, ¿no? O sea, que son siempre los grandes temas. El amor, nada más que lo llamo distinto, ¿no? Como creo que le puse brújula del amor en un mundo plano. O sea, metaforizando un poco, ¿no? Las preocupaciones por el tiempo, ¿no? Tiene mucho la anécdota fugitiva, ¿no? Tiene algunos como hechizos de imágenes de cosas que parecen ociosas, ¿no? Cuando yo voy viajando en un autobús, por ejemplo, y el autobús va corriendo, pero alguien le va haciendo la parada por fuera y corre. Y por fin el chofer le hace el favor de abrirle. Quien sube, siempre sube muerto de la risa. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Entonces, a veces tengo estas listas ociosas, ¿no? Que son hasta incluso preguntas de estas cuasi intrascendencias que ya en su colección, ¿no? Como decía un gran escritor alemán, escribe con verdades de a centavo. O sea, no desdeñes los centavos, también esconden una riqueza. Entonces, es un libro de verdades de a centavo. Ajá. Creo que, bueno, no creo, ese fue el epígrafe que yo puse para todo el libro. Y su característica es que caben en un párrafo. No hay un punto y aparte. No tienen título porque sería muy pretencioso ponerle una frase, ¿no? Por ejemplo, el libro empieza diciendo como el bien en el mal, el sí arde entre el fuego eterno del no. O sea, eso no puede tener un título, sería muy pesado, ¿no? Entonces, después de eso vienen 5 asteriscos y viene el otro, 5 asteriscos y viene el otro, a veces unos más grandes que otros. Entonces, es un libro de miscelánea. Ok. Que en realidad fue una cosa que antes se llamaba repositorio temporal de desechos peligrosos. Ah, caray. De un libro donde tengo discursos más grandes. Y los discursos pequeños yo nunca supe qué hacer con ellos. Es un libro que se fue construyendo, no con los sobrantes en el mal sentido, sino como con los reductos de textos que ya estaban completos, pero no sabía si ponerlos al lado de un ensayo. O sea, entonces se fueron juntando hasta que dije: aquí hay un libro. Sí, definitivamente. Y curiosamente, ese libro que eran los reductos fue el primero en salir, porque son 3 libros que están a la puerta en la UNAM. O sea, es una locura. En vez de sacar un libro, saqué 3. Los otros en algún momento se los menciono. Wow. Okay. Fíjate que alguna vez, amigo mío, te diría que leí, pero no lo leí, lo escuché, un poema de alguien que está viendo una mosca. Una mosca de esas que se ponen así en medio de la sala y que están no de esas molestas hija de su mano, sino de esas que parece que entran como en un modo zombie. Y entonces el autor describe, pues creo que un tanto lo que él piensa, lo que pensaría la mosca, por qué se va, por qué regresa, dónde está. Y me cuenta que era de mi amigo. Sí, y te iba a preguntar, este poema no está aquí, no está en este libro, no lo has incluido, o ese ya se incluyó en alguno otro. Ese viene hay 3 libros: Caleidoscopio, que es de pequeñas sentencias. Otro se llama Náufrago de agua potable, que es como el papá de Caleidoscopio, donde son discursos en prosa más
más grandes, donde los sobrantes eran esto que formó Caleidoscopio. Ok. Y la poesía la tengo en un libro que se llama La cosecha del fuego, que es donde viene Mosca. Que hay una tendencia, ¿no? No es que uno también por tener libros es que tengas demasiadas ideas. Yo creo que todos los escritores vuelven a las mismas cosas, ¿no? Incluso los grandes, y obviamente no me comparo con ellos, pero si uno lee a Dostoyevsky, o sea, las obsesiones del escritor van y vienen, ¿no? Y es como la lengua misma, ¿no? Un escritor puede saber 5 lenguas, ¿no? 3, dominarlas incluso, y regresa a su lengua materna a escribir, ¿no? Son contados con la mano los escritores bilingües, ¿no? Como saque, como obra, ¿no? Entonces, estos 3 libros tienen una lengua metafórica que son la preocupación por lo pequeño. Por eso a mí me gusta mucho coquetear con Oriente, ¿no? O sea, una mosca es un buen pretexto para ver cosas de dentro de la vida, ¿no? O sea, lo entendemos cuando estamos en un hospital y nos dice el médico, mira, aquí en tus plaquetas, y dice uno, ay, ¿no? O sea, ahí vamos al universo en lo pequeño, ¿no? Entonces creo que hay una tendencia un tanto endoscópica de la realidad por la que yo trato de navegar desde la vida de una mosca, por ejemplo, las bolsas de basura fuera de las casas, ¿no? Yo que soy un poco nocturno y cuando salía, pues tenía una presencia cuasi humana, ¿no? Ves el tambache de basura, pero también lo que hay dentro es nuestra vida, ¿no? O sea, el papel con que nos sonamos las lágrimas, ahí está, ¿no? Entonces, me gustan esas poéticas de esas cosas. Y trato de hablar de ellas, ¿no? Platicabas de allá de Mazatlán, pero hoy en día no sé si se puede decir que si tienes algún rito o algún modo, algún horario para trabajar. Platícanos de ese entorno donde te sientes a gusto y dices, aquí es donde empiezan a fluir las ideas. Me acuerdo un libro, creo que de Bajomil Raval, que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Es un poco así, ¿no? Y yo siempre he dicho que creo en el orden, pero no en la disciplina, que está muy cerca, ¿no? Entonces yo me busco tiempos donde pueda tener esa soledad demasiado ruidosa. Es una especie de paradoja, ¿no? En lo personal amo como desde niño, la cuestión de la madrugada, porque me parece una gran claridad. Además, como muchos en esta gran ciudad, tenemos que hacer otras diligencias durante el día, ¿no? Entonces yo tengo muchos compromisos académicos, editoriales y todo eso. Entonces la noche, pues la achico un poco al sueño. Nunca he dormido tanto. Entonces mi ritual es sintonizar, echarme el clavado y decir, ya estoy dentro, ¿no? O sea, es como... Y no es difícil porque la madrugada a los insomnes, a los que somos insomnes voluntariosos, ¿no? Voluntarios, de volada reconocemos ese silencio donde ya es para crear, para pensar. Como entrar en el estado alfa. Sí, es un estado pues meditativo y activo, porque pintar así, o sea, cada rato yo oía a los pájaros, decía, híjole, otra vez ya me amaneció. ¿Por qué? Porque el tiempo se vuelve tan relativo que corría. Y lo bueno es que queda algo de obra de esas danzas, ¿no? Entonces, así como que entre qué horario y qué horario, por ahí de las que... Eso que llaman la hora violeta. Aquí, ¿no? Mi amigo... Sí. No, yo estoy del otro lado del horario. No, yo sé, sí. Lo que llamaba la hora violeta, que es cuando el día, decía un poeta, dice, no he visto lucha más intensa que el día y la noche, ¿no? O sea, cuando están luchando el día y la noche, ahí empieza, ¿no? La agitación. Normalmente como tarde y me gustaba mucho caminar por la ciudad, incluso por estos rumbos, y ver atardecer, ¿no? Ahí empezaba ya. ¿No? O sea, la cuestión es el despertar. Sí, hay factores, ¿no? Unos los buscarán en sustancias, otros los encontramos en cosas físicas, como bueno, y también en sustancias espirituosas, ¿no? Por ejemplo, sentir el viento y el cambio de temperatura de las 6, 7 de la noche tarde, ¿no? Ya despierta en uno una voluntad por buscarle sentido a las cosas, ¿no? Y ver gente pasar y ver esta rutina. O sea, ¿cómo es posible que viendo la misma rutina de siempre se vean cosas nuevas? Es el reto. Entonces, después de una marcha así, ya viene uno con el costal de las ideas en la cabeza más cargado y vámonos. Pero ahí sí soy muy griego en ese sentido de que la poesía se hacía a pie y se hacía
como ahora, conversando, ¿no? Cuando no hay un amigo, uno va conversando consigo mismo, pero tomando notas, ¿no? Incluso, pues, a veces me ayudo el celular. Antes iba con una libretita, pero pues es un poco... Luego ya no me entendía, como los médicos, qué diablos hacían por el trote. Pero ahí empieza. Sí, y luego es vaciar el saco, ¿no? Había un escritor llamado Georges Perros, que su obra se llama Papeles Pegados, ¿no? Él todo el día hacía su jornada, se iba a las cantinas a caminar al malecón y en la noche sacaba sus notas de cajetillas de cigarros y las pegaba en unos cuadernos grandes. Y de eso hacía su obra. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Algo un poco como eso. Ajá. Sí. Ok. Pues mira, es un poco difícil hablar de imágenes sin imágenes, pero para ti me imagino que es un ejercicio constante y de eso vamos a hablar en nuestro siguiente segmento. ¿Qué te parece, amigo? De tu parte plástica. Ok, yo encantado. ¿No? Muy bien, amigos, pues acompáñenos. Estamos aquí con Jorge Santana. En nuestras redes sociales ya las conocen. Tenemos como La Chimenea, el podcast. Y estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify, Alexa, le pueden decir, Alexa, chingao, ponte La Chimenea. Y muy se bien. las va a poner. Pues seguimos en unos minutos con ustedes. Vamos a darnos un respiro. Bueno, pues estamos nuevamente con Jorge Santana. Jorge, ¿cómo amaneciste este día? ¿Con qué pensamiento iniciaste el día? A veces me paso literalmente una hora en el despertar, ¿no? Hablando de infusiones. Bueno. Yo tomo mate y no por ninguna cosa de moda para despertar. Entonces empiezo este día muchas veces con la hebra del último sueño, ¿no? Y recuerdo que ayer, sabiendo que anoche sabiendo que nos íbamos a ver, me quedé pensando en la chimenea, ¿no? Dije, a ver, chimenea. Dije, esto tiene que venir de camino. Y me dormí con esa sensación y empecé a soñar cosas con chimeneas y me levanté un poco con la imagen de las chimeneas, porque yo tengo una chimenea que tampoco se usa como en la ciudad. Pasaron a ser decorativas. Pero la chimenea es un camino vertical del fuego, ¿no? Hace rato que les contaba del fuego. Esa fue la idea, ¿no? Como tratando de buscar novedad en las cosas viejas. O sea, la chimenea de chemin, ¿no? Es un camino del fuego hacia afuera, lo cual se me hizo muy, muy poético, ¿no? Entonces estaba ya con mi té, dije, no, o sea, ya hay que activar el día porque a veces uno puede estar mucho tiempo en ese estado. Y son de estos espacios decorativos que se han ido perdiendo. O sea, ya no te encuentras las chimeneas. No hace mucho, bueno, habrá sido en los primeros capítulos que tuvimos, ¿te acuerdas que teníamos aquí a un productor de café? Y le preguntábamos, ¿tú te acuerdas más o menos, para cederte la palabra? No, un café maravilloso. Sí, claro, pero digo, le preguntábamos cómo se decía en Setzal, una chimenea. Bueno, pues nos lo dijo, ahorita no nos vamos a acordar. Qué maravilla. Pero, ¿qué es la chimenea para una familia de allá? ¿No? Y entonces, ¿te acuerdas que nos dijo? Sí, el lugar donde se reunían. Es el lugar donde se conversa. Claro. Es el lugar donde el jefe de la familia, puede ser el abuelo, el papá, empieza la conversación. ¿No? Cuenta las historias. Transmite la historia, ¿no? Transmite la historia, ¿no? Entonces aquí precisamente esa chimenea en tu vida, ¿cómo se ha venido dando? ¿Dónde la conversación empieza a tener sentido e inmediatamente empieza a ser transmitida ya ahora sí que en blanco y negro, ¿no? Sí, justo eso es un buen punto para hilar lo visual, ¿no? Está la chimenea, que era el centro de una casa, ¿no? O sea, nosotros todavía llamamos hogar a la casa, y el hogar es exactamente una chimenea. La hoguera, exactamente. Correcto. ¿No? Y tú dijiste algo hace rato, o sea, es que hay cosas que son entre cosas y lugares, ¿no? O sea, la chimenea es un lugar, pero también es un algo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que la ciudad es una cosa, pero una chimenea sí. Entonces, para pintar me gustan localizar esas
cosas, lugares, ¿no? Me acuerdo que alguien los llamaba los rusos tenían un nombre para eso, los cronotopos y todo esto, y convertirlo, no hago pinturas grandilocuentes, ¿no? O sea, porque creo que los símbolos, como los sueños, pueden estar en las cosas de todos los días, volviendo al punto de hace rato, ¿no? Entonces trato de pintar cosas con otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si hago una pintura de la instancia en que estamos, de este momento, pues a mí me gustaría, me busco los problemas, luego decir, a ver, mi perspectiva va a ser como si el piso fuera transparente y yo estuviera viendo desde el piso hipotético de abajo esta perspectiva, ¿no? Entonces aquí las tres papadas van a salir en primer plano y nuestras suelas de los pies, ¿no? ¿Me chicle pegado en la suela? Sí, o sea, la idea viene dada por una curiosidad un poco ociosa, como ese despertar matutino donde uno está en un estado todavía entre sueño y vigilia, y de ahí sale sí lo mismo de siempre, sí la chimenea, sí la habitación, pero con una vista distinta, ¿no? Y tal vez me adelante mucho a decir que yo he pintado una serie que se llama Pantalla Pintada o Ciberpinturas o Cyberpaintings, que son escenas que vemos siempre en la computadora, pero dije que ¿cuál es la perspectiva que yo le voy a dar? La voy a hacer en óleo. Entonces los menús que estamos viendo todos los días, las ventanitas, yo dije, ¿qué le falta a los píxeles? Los píxeles son muy planos, ¿no? Pues el volumen de la pincelada, de la pintura. Entonces creo que se trata de eso, se trata de ver, ¿no? Como decían por ahí los escolásticos, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que puede ser nuevo es esta perspectiva y vivir entre eso, ¿no? Reconocer otras perspectivas siempre de las cosas, ¿no? Y de ahí es lo que me inspira la pintura. Y de ahí viene el amor por los objetos. Nunca plasmaría un objeto solo porque sí, trataría de buscarle otro sentido, ya sea en la perspectiva, ya sea en la pincelada, ya sea, no sé, ¿no? Sí. Fíjate que hace muchos años había una serie que ya terminó, que se llamaba Black Mirror. Serie de televisión. Sí, una serie corta. Me gustó bastante, ¿no? Y cuando vi la pintura de Santana, me recordó mucho esa serie, porque había una mirada extra no solo a la historia que se cuenta en sí, sino a cómo se mira la pantalla, ¿no? Y de hecho el título tiene que ver todo con eso, ¿no? Es decir, vamos a ver una pantalla negra y todo lo que nos tiene que decir. Y recuerdo mucho una serie de obras de Santana en donde tiene un barco visto como desde diferentes horarios y desde diferentes zonas de los barcos, e incluso desde el barco hacia el mar, de noche, ¿no? Chueco. O sea, justamente de lo que habla, su pintura siempre me pareció muy interesante, porque justamente, como lo acabo de decir, mira desde varios ángulos, desde varios tiempos, desde la mirada de varias personas, ¿no? Desde varios momentos incluso del día. Y eso me parece una aportación muy, muy valiosa, ¿no? Hace mucho leí un libro que se llamaba Imago y la teoría de la imagen, ¿no? Y aquí hemos hablado con mucha gente respecto de este momento en el que vivimos, en el que es una guerra de imágenes. Y muchas veces nos los han preguntado, ¿no? El hecho de poder hacer una imagen quiere decir que estamos haciendo arte o solamente estamos teniendo la posibilidad de hacer imágenes, ¿no? Y es una de las cosas que le quería aquí plantear a Santana, ¿no? ¿Tú crees que todos podemos hacer imágenes, pero que pocos podemos hacer arte, o pocos pueden, para no incluirme, ¿no? No quiero ser pecar de vana, ¿no? Pero yo creo que hoy en día muchos podemos hacer imágenes, pero pocos podemos hacer arte con esas imágenes, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, querido amigo? Pienso que como se comunica, o sea, todas las cosas tienen un lenguaje, ¿no? Está el lenguaje de las imágenes y está el lenguaje de las palabras que hablan de las imágenes. Por ejemplo, hace mucho tiempo, tal vez después, sobre todo de los 80, se dijo, bueno, es que hay arte conceptual y hay arte tradicional. Claro, hace falta tiempo para decir, a ver, el arte siempre ha tenido una dimensión conceptual, ¿no? O sea, quien se dé una vuelta por el Museo del Prado va a ver toda la conceptualidad, o sea, que me dicen de las meninas, por Dios, sí, es una pintura llena de conceptos y creo que la imagen siempre va a estar maridada
con lo que decíamos de un efecto agradable a los ojos, lo decorativo, yo no lo pongo en lo denostable, al contrario, se me hace, yo a esta altura de mi vida no colgaría un cuadro ya hecho con clavos, ¿no? Sería muy opresivo para mí, decía Monet, yo no quiero regalarle al mundo más oscuridad, ¿no? Entonces hay una dimensión de las imágenes donde se ha dicho que están el arte conceptual, que ya no ve tanto composición, forma, equilibrio, sino sí imagen nada más, y el arte tradicional que veía todo el resto, ¿no? Yo creo que el arte, o sea, es imposible ver arte tradicional y no jalar algo de eso a la obra presente, ¿no? Entonces yo creo que la dimensión del arte simplemente va a estar cargado en el mensaje, el lenguaje. O sea, si el arte no conquista un lenguaje más allá del buenos días, ¿qué tal? O sea, nunca va a ser arte. Por más, ahí sí puede ser solo decorativo, ¿no? Como se decía, las artesanías. La artesanía me amuebla, me da calidez, pero no me da una pregunta existencial. En el momento en que da una pregunta existencial, ahí, así sea un tallador de madera que parezca artesano, yo digo, esto ya tiene arte imbuido. Es como una sangre, ¿no? Sí. O sea, eso decía un poeta, o sea, la piedra que toco con mi mano palpita, ¿no? O sea, empieza a palpitar, ¿no? Entonces sí se puede hacer arte desde las imágenes y sí se puede hacer arte desde la tradición, nada más teniendo en cuenta que nos tiene que hablar de algo, ¿no? Sí. De acuerdísimo. Qué bien. ¿Tendrás próximamente alguna exposición, alguna posibilidad de dar a conocer, obviamente, obra reciente, etcétera? Ángel te conoce ya desde hace mucho tiempo y hemos platicado, ¿verdad?, de su obra. Yo solamente la he visto. De hecho, ¿qué crees, amigo? Me contaba que ha expuesto en la Cámara de Comercio, mi querido amigo Santana. Un par de veces allá en Donato Guerra. Donato Guerra, sí. En el lobby. Sí, abajo. Sí, un recinto muy bonito. Un recinto muy bonito, claro. Un primer piso o algo así. Sí, claro. Casualidades de la vida. No, y será un gusto volverlo a hacer. Hay una serie pendiente que se llama, curiosamente, Paisajes Soñados, que es esta carga conceptual de pintar pantallas, de pintar las perspectivas. Eso satisface, pero hay otra cosa mucho más, incluso primordial, hasta a veces infantil, volviendo a los sueños, de que yo siempre he pintado los monstruos y los seres y todas estas invenciones de siempre. Entonces ese es otro estilo, ¿no? Donde son paisajes, hay paisajes soñados, lugares, hay recreación de cuadros antiguos, pero en otros escenarios. Esa sería una serie que estoy buscando galería, espero próximamente ahí tenerla. Y bueno, yo tengo un sitio que es mi nombre, jorgesantana.net, donde están algunas de mis pinturas. Nunca lo actualizo tan seguido, pero trato de hacerlo, ¿no? Entonces en eso ando queriendo dejar la vena tan discursiva, duramente conceptual como una pantalla de computadora, y pasarme a una parte más surrealista incluso, ¿no? O sea, uno no tiene que pintar cómo va la historia, ¿no? O sea, si alguien me dice, oye, eres un surrealista desfasado, yo lo tomo como una flor, ¿no? Pues sí, ahora hay tantos estilos en este momento, ¿no? Hay tantas técnicas y tantas corrientes que surgen y mueren en su mismo día prácticamente, ¿no? Nunca te he preguntado, querido amigo, ¿de qué das clases? Porque también eres catedrático, pues en parte es cátedra, ¿no? Bueno, normalmente gira en torno a la escritura. Di clases de pintura y talleres creativos, pero sinceramente eso me agotaba mucho, porque ya cuando llegaba yo a mi taller a hacer lo mismo ya estaba yo destruido, ¿no? Y lo que se dio muy bien a lo largo de los años es dar clases que tienen que ver con la escritura, ¿no? Entonces puedo estar en una asignatura que aparentemente es muy aburrida como metodología de la investigación, y yo no hago lo que dice exactamente el programa. Yo veo que lo que quiere la gente es escribir desde aquí, ¿no? O sea, estoy dando un taller que se llama Placeres Textuales, que también es un proyecto muy bonito en la Facultad de Artes desde hace ya algunos años, donde así como está la imagen y el arte, está la escritura
y la literatura. Entonces yo atiendo la escritura, ¿no? Antes de que piensen que vamos a salir como grandes ensayistas, poetas, y digo, no, vamos a conocer la escritura, ¿no? Y yo les pregunto cosas a la gente como, a ver, ¿qué es una red? ¿No? Le empiezo a preguntar a la gente, no, pues es una cosa que nos conecta y nos une. Le digo, pero también nos apresa, ¿no? Entonces empezamos a dimensionar esas otras facetas, así como las imágenes del lenguaje, y a partir de eso despertar el discurso, ¿no? Entonces llegan estudiantes que dicen, estoy atorado, no puedo escribir, ¿no? Y yo le digo, mira, aquí en esta hoja hay unas celdas que dicen, confieso que, un lugar que recuerdo, algo que siempre olvido, bla, bla, bla. Entonces se dan cuenta que solo les faltaba un pretexto exterior para empezar a desatar un discurso, porque ahí hay muchas cosas que desaprender, ¿no? Okay. O sea, el lenguaje, que es algo tan grandilocuente y tan importante, lo tenemos así como con pincitas, ¿no? Hay frases que dicen, eso ya está escrito, ¿no? No, aquí es al contrario. Vamos a desandar el camino y vamos a aprender a escribir. Entonces mis asignaturas o materias o talleres, que da muchos talleres de poesía también, giran en torno al de desde dónde se escribe y por qué, ¿no? O sea, decía Rilke, pregúntese en esa hora de la madrugada, ¿debo escribir? Y si la respuesta es no, pues tranquilo, no escriba, no pasa nada. Pero si la respuesta es sí, bueno, vamos a ver por dónde hay que entregarse a eso. Entonces quiero despertar la escritura. ¿Y qué sientes tú que son las principales inquietudes de tus alumnos para escribir? Siempre hay esta cuestión del bien hablar, ¿no? Y yo les digo, bueno, vamos a analizarlo incluso desde un poco de historia, ¿no? O sea, tú vas a la tienda y le dices, oiga, ¿tiene huevos? ¿Qué pasó, joven? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces hay una formalidad que está sobre todo en el mexicano, ¿no? De estas culturas que pasamos por toda esta historia intrincada, donde el lenguaje nos es muy purista, ¿no? Entonces desatorar eso es una de las constantes, ¿no? Ajá. Otra que la gente devora leyendo y no se detiene. Y a veces los estudiantes les leen muy rápido y les digo, ¿puedes leerlo más despacio? Y otra vez, puedes leerlo más despacio, hasta que ya se hace como un mantra donde digo, ¿qué diablos dijiste? ¿No? O hay proyectos de investigación que dicen, aspirar a la posibilidad de poder, y el verbo poder, le digo, ¿qué tanto estás queriendo poder que no has podido? No pudiste. Entonces empezamos a ver el texto, cuántos verbos poder tiene, puedo, y sale así. Entonces ahí se aprendió una lección importante, que hay que hablar con más asertividad, porque si estamos siempre tocando la puerta sin entrar, ¿no? Entonces eso no lo vamos a estudiar con una gramática, con una ortografía. Eso se estudia como de esto que los griegos le llamaban heurística, que es las eurekas, ¿no? ¿Cómo voy a tener epifanías en mi vida si quiero escribir por un pinche compromiso con una institución, ¿no? Muy cierto. Sí. Adelante, amigo. Fíjate que ahorita que te escucho hablar, de pronto me doy cuenta que hemos entrado muchas veces en es como un paisaje. Es como un salón, es como un hombre. Y dices, bueno, ¿es un hombre o es un paisaje o es un salón? Porque no puede ser cómo, ¿no? Y todas estas, pues, no sé, modismos de la lengua. Un poco, ¿no? Ya las cosas no son. Es un poco. Ajá. O es demasiado. Bueno, se enamoró demasiado. Te amo demasiado. Te amo demasiado. Todas estas palabras, supongo que te encuentras con los alumnos y esta problemática todos los días. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo destrabas? Hay que ser un poco, ya estoy diciendo un poco, hay que ser los gambusinos. No, es que justamente se trata de eso. A mí me gusta mucho equivocarme y verlo. Bueno, no son errores, son modos de hablar. Y es como lo de los huevos. Uno no dice tiene huevos porque quiere suavizar. Y si yo digo, ese hombre está loco, y si hay gente, voy a decir, está un poco como loco, ¿no? Pero eso, ¿por qué decimos te quiero mucho? Porque decir te quiero, se siente, ¿no? Ay, amigo, te quiero mucho. No, te quiero, chinga, ¿no? O sea, este proceso de gambusinos, pues sí hay que dejar que las palabras que son realmente lo que queríamos comunicar queden, ¿no? Entonces había por ahí algo que pasó en la historia, creo que era Pascal o Voltaire, perdón, mi delay, pero decía, disculpa amigo que te haya hecho una carta tan larga porque no tuve tiempo para hacerla más corta, ¿no? Vámonos. Es exactamente eso, ¿no? O sea, volver a la esencia de las cosas, y ahí es donde la poesía tiene
algo que decir, ¿no? Los aforismos, ¿no? Cuando uno se vuelve determinante en algo es que la idea se clarificó y a veces somos una cultura muy barroca, ¿no? Yo recordaba cuando la telefonía se cobraba por segundo, ¿se acuerdan que se cobraba por segundo? Sí, claro. Pues México era un tesoro perenne porque, ¿y la familia cómo está? Y al final a lo que hablábamos que era algo de trabajo muy concreto, pues ya nos pasamos todo ese tiempo abarrocando la conversación, ¿no? Sí, sí. Entonces es eso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a quitarnos ciertos excesos para pasar? ¿Dónde está la esencia, no? Okay. ¿Dónde está lo que queríamos decir? Pues cubierta de esa paja. Y hay casos muy tristes de gente, ¿no? Igual uno mismo lo fue, no lo sé, donde la paja ya se impuso al contenido y ya no hay ni aguja en el paja, o sea, ya no hay nada, ¿no? Ajá. Solo costumbre, solo paja. Ok, yo creo que vamos a nuestro siguiente corte. Voy a adelantar un poco el tema del último segmento, y es justamente con estos temas espinosos, amigo, de las nuevas generaciones y los wokismos y los todos estos pues cristales que hay que romper o no hay que romper, yo no lo sé, ¿verdad? Pero les voy a comentar es más, me voy a mojar para que no se diga que nomás lo puse ahí. Pero todo esto cuando muy bien, regresamos en 2 minutos. Hace algunos meses estuve en un propedéutico. Regresé a las aulas después de mucho tiempo y fue toda una experiencia lingüística ahorita que estamos en eso, porque todos mis compañeros eran jóvenes, muy jóvenes, no solo con ideas diferentes, sino con una manera de expresarse muy diferente. Muy diferente, amigo mío. Y sí me causó un poco de sazón, ¿no? Porque yo siempre me he llevado muy bien. Tengo un hijo adolescente, un joven de 21 años, ¿no? Entonces, tampoco tanto, ¿no? Pero sí, de pronto ponerte al nivel de ellos, y con esto no me refiero a bajarte, sino colocarte como estudiante con su lenguaje, con sus formas, ¿no? Sí me descolocó un poco. ¿Sabes cómo me sentía? Como Pedro Picapiedra. Sí. Yo estaba ahí, pues queriendo hacer amigos, ser compañeros, y me di cuenta que ya no había esa cosa, o por lo menos no conmigo. Yo creo que más bien como el señor Rajuela, ¿no? Sí, no. O lo peor de lo peor. Luego, ¿por qué soñamos feo? Pedro Picapiedra, bueno, pero el señor Rajuela. El señor Rajuela, sí. Tú ya... Antes no, dijiste como el doctor Chapatina. No, bueno, estás hablando de los supongo que quienes nos están escuchando no tendrán idea de lo que estamos hablando. No, ¿cómo no? Claro que sí. La cuestión es que había un nuevo lenguaje. Sí. Un nuevo lenguaje no inclusivo. Y que se escuche bien, no inclusivo para la gente como yo, inclusivo para todos ellos. Pero yo me sentía sumamente totalmente separado de todos ellos, ¿no? No lo digo en ningún momento porque adoro a la juventud y me gusta cómo son, sino que sí, más bien como una descolocación, porque tienen un montón de palabras y un montón de conceptos que yo ya desconocía o los había escuchado, pero es toda una experiencia verlos desde los toros, ¿no? Desde la barrera, ¿no? Y ser uno de ellos dentro de eso. Había todo un lenguaje incluso no verbal respecto de quién eres y cómo te percibes, ¿no? En este caso yo era un cavernícola frente a ellos. Y yo te quiero preguntar, justo por eso doy la larga introducción. ¿A dónde va todo esto? Sí, ¿no? Porque ¿a dónde quiere llegar? ¿Que no íbamos a hablar de arte? No, estoy bromeando. Todo no, y es que es arte realmente. Justamente por eso, querido amigo, porque tú como maestro y somos contemporáneos, ¿cómo te sientes de darle clase a todo un grupo de gente con esta nueva ideología y con ese nuevo lenguaje, tú siendo una persona pues ya más de nuestra generación? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te integras o cómo los integras a tu lenguaje? ¿Qué haces? ¿Cómo pasa eso en el aula? Yo tengo muchos años. Una de las cosas, porque a pesar de que soy viejo, soy el hijo pequeño de la familia, imagínense. Tengo hermanos todavía más viejos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos hermanos tienes? Tres. Entonces eres el cuarto. El cuarto, sí. El más chico. El más chico. Sí. Y eso te hace ser un poco rebelde, y yo, para abrirme paso, ¿no? Porque llegas a un momento que eres muy pequeño, es ponerte al nivel de los adultos
de inmediato, si no, pues no entrabas a la fiesta, ¿no? O sea, dicho metafóricamente, a todos no entras a ningún lado, ¿no? Entonces, tutear viejos, todo esto, siempre estuve muy afanoso por entrar a eso sin tocar la puerta, como decíamos hace rato, ¿no? Decía por ahí un poeta, René Char, ¿no? Decía, los jóvenes siempre han tenido la laya, la estaca en la mano, y ojalá que así sea, ¿no? Entonces de repente parecería que han soltado esa laya, ¿no? Sí. O sea, esa laya, imaginemos este mundo sin internet, no por satanizarlo, donde ¿quién hace las revoluciones? ¿Quién ha hecho a la historia de las revoluciones? Es más, o sea, tristemente un soldado, si es viejo, ya no sirve de soldado, ¿no? O sea, será un general entre 1000 soldados, ¿no? O sea, lo joven no solo es lo que está aprendiendo, sí, por un lado, pero también recordemos que tiene la laya en la mano, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? Sí hay cambios de lenguaje, ¿eh? Sí. El problema aquí esencial, al menos en el ser docente, yo lo veo en cómo comunicar, porque si viene desde lo emocional, uno inevitablemente diría, ay, es que mis tiempos están bien tontos, ¿no? O sea, todas estas cosas que generan más distancia, ¿no? Sí. La pregunta es cómo conecto y a partir de una brecha que sí siento, ¿no? Entonces, bueno, hay mil pretextos. Recuerdo en una ocasión, dando clase, había un estudiante que me empezaba a enarbolar sus teorías. Yo le quería preguntar qué estaba trabajando, ¿no? ¿Qué le gustaba del arte? Y pues me mencionaba conceptos derridianos, Foucaultianos, y después que hizo una pausa, yo recuerdo muy bien que dije, mira, solo ten en cuenta que uno de los peligros de las ideologías es convertirnos en uno de sus representantes, ¿no? Entonces fue un momento muy difícil. Para mí no, porque yo estaba tranquilo pensando tirar algo en buena lid, ¿no? Pero del otro lado no se vivió así, ¿no? Se vivió como un arrebato de mundo, ¿no? Como un arrebato de tapete. Y me di cuenta que hay muchas cosas donde tenemos que buscar cómo incidir y no es fácil, ¿no? Por ejemplo, yo que vengo de una familia norteña, no lo digo por mi familia, pero es un vox populi que el sinaloense, el norteño es muy francote, ¿no? Ah, es que yo siempre digo lo que pienso. Digo, no, con sesgos. O sea, yo no puedo decir lo que pienso a alguien que no está en mi frecuencia. ¿Para qué voy a decirle a un indigente que abandonó su vida, que quién sabe qué problemas tenga, que lo hizo mal? ¿No? O sea, más bien, ¿dónde puedo conectar? Entonces, creo que la docencia tiene que ver, ¿no? En ese dar, ¿no? Cómo vamos a conectar con estas cosas de los mundos. Y yo veo que sí hay como, nada más volviendo a lo de hace rato del ruido, ¿no? Hay demasiado ruido y las emociones están en conflicto. Entonces, con emociones en conflicto no se llega lejos, no hay discusiones. Con mis mismos amigos pasa, se pueden a platicar de política y para mí no son temas tabú, pero sé que no va a prosperar desde 20 minutos antes. Lo sé y lo cumplo y así ocurrió, porque el camino que se abordó, o sea, lo que mal empieza, mal acaba, entonces se habla como lo mejor, no como los partidos. Es que esto, y yo creo que las ideologías, volviendo a este ejemplo, tienen ese gran peligro, que nos quitan la esencia de las cosas, ¿no? O sea, si tú lees a Platón pues todavía no había partidos, ¿no? Entonces te da chance de acceder a un discurso genuino. ¿Dónde está ese discurso genuino? ¿Cómo decirle al estudiante, mira, deja tanto rollo y dime cómo estás, ¿no? O sea, creo que hay una debacle emocional. Sinceramente, creo que hay mucha enfermedad mental, tal vez no de atar, pero sí hay violencias latentes, sobre todo por ideologías. Yo sería muy cuidadoso ahí porque se pegaron por donde menos se quería, donde menos se esperaba que se pegaran, ¿no? Ok. Yo le agregaría a ello esta situación de ya no ser tan accesible, ya no te puedo tocar con facilidad, ¿no? Tocar incluso físicamente, ¿no? O sea, esa parte de tocar. Yo no sé si en algún momento te lo había platicado, pero bueno, por mi negocio trato con familias, padres de familia, hijos, ¿no? Y en algún momento determinado, no amplió tanto, hubo una pequeña situación, una fricción,
y toqué al padre de familia como lo podría hacer aquí, ¿no? Una cosa así. Una cosa, por favor, ¿no? Sí. Es oye, pues mira, ¿qué te parece? Y antes de que yo acabara la palabra ¿qué te parece? Me dijo, no me toques. Claro. No me toques. Entonces, esta situación creo que también es muy importante, porque digo, una cosa es la situación que tú dices tal, pero ya a la hora que quieres tocar o acercarte, viene, pues si no un rechazo, viene esa situación de que, no, pero ya estás rebasando los límites de claro. ¿no? Entonces yo creo que esta parte, creo que es la catarsis, ¿no? Totalmente, ¿no? Lo decías tú, ya es una violencia que no buscaba violencia. Yo no buscaba la violencia y él reaccionó de manera violenta, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Exacto, ¿no? Ok, relajémonos un poco porque si no nos va a dar tiempo. Yo quiero hacerte un par de preguntas antes de que se nos vaya el tiempo. Siempre la pregunto, y sobre todo a los artistas, porque me parece muy, muy interesante siempre las respuestas. Si tú pudieras viajar en el tiempo al momento en el que tú quisieras para poder pintar una escena, ¿a dónde viajarías? Te voy a dar ciertos antecedentes. Algunos nos han hecho a 1521 Tenochtitlan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ver ese momento y captarlo, ¿no? Algunos fotógrafos me han dicho, pues cuando pasó esto, cuando pues la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía. ¿Cuál sería para ti esa gran escena que merece una pintura en donde tú estuvieras ahí viéndola? Se puede responder con dos cosas. Está la fascinación literaria, porque yo leí mucho siglo XX y mucho siglo XIX. Entonces, obviamente, la belleza que vino del arte en el impresionismo y cuando Francia y Europa eran las capitales es muy atractivo, ¿no? O sea, yo leo Hölderlin, Novalis, todos estos poetas, Baudelaire, ¿no? Los malditos, ¿no? Incluso Antonio Machado y todos. Esa época me encantaría estar parado en un mundo donde todavía oías a los caballos trotar, a la gente tocarse, abrazarse, o sea, amarrando este punto también. Y me iría por otro lado a el momento que siempre ando persiguiendo, que son las famosas 3 semanas. Esos son momentos en el pasado, pero si pudiera viajar al futuro, viajaría en 3 semanas, pero organizadamente, que es cuando quiero limpiar mi taller, cuando quiero poner mis notas en blanco, o en claro. O sea, es eso que siempre quiero conquistar y da la sensación de que uno nunca atrapa porque está tan cerca, pero no, ¿no? Eso sería una gran conquista. Conquistar esas 3 semanas y decir, en efecto, la idea que estuve calentando en la cabeza, el taller que dejé perfecto, las pinturas que necesitaba, el silencio, la mini vacación que quería, ya llegaron. Ya está. ¿No? Eso también sería como otra fantasía, un poco descabellada al lado de la otra, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, enlazando lo que estábamos hablando, definitivamente, independientemente de las épocas, escogería, me gusta mucho la palabra humano, que viene de humus, ¿no? O sea, que viene del suelo. Me gustaría saber que estamos en el suelo. Es obvio que alguien te va a decir no me toques, pues porque le ha faltado que lo toquen, ¿no? Para mí es muy claro. O sea, el no me toques hay que separar, ¿no? Está el tocar mal, ¿no? Que es el tocar delictivamente, sexual, artera y ventajosamente a alguien. Negativo. Pues, y el tocarse, pero si todo el mundo sabe que hasta un bebé que crece en incubadora, pues no le ponen hasta las grabaciones de voces humanas. O sea, eso es también tocar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son las partes malas de la tecnología, que tiene muchas muy buenas, y en la pandemia nos pasó más, que nos hemos dejado de conectar en lo físico y al grado que parece más fácil decirle a alguien, oye, mejor toma tu distancia, porque es lo fácil, ¿no? Decía este escritor búlgaro, Canetti, ¿no? O sea, esquivar lo concreto es lo que mejor se le da al hombre, ¿no? O sea, al humano está ahí, pero mira, te lo saltas. O sea, tocarse es muy fácil, pero ¿cuántas vueltas le damos? Como cuando ya no nos llamamos por teléfono, oye, ¿te puedo hablar? Y van 20 mensajes para decir, ¿te puedo hablar? Me asusta un poco. Yo mismo lo hago, pero estoy preocupado por eso. O sea, no podemos tomarnos nada en serio. No podemos estudiar arte mientras esas sean las formas subyacentes, ¿no? Sí, cierto. Tu última pregunta, amigo. Mi última pregunta. Tú tienes prioridad en este asunto. Gracias, amigo mío. 2 nombres, si es que los hay. ¿Tienes influencias para decir algún
algún gran pintor que haya influenciado en la parte plástica, algún gran escritor que te haya influenciado en la parte literaria. Híjole, esas preguntas son tan difíciles. Pues voy a decir el primero que ahorita me acuerdo. Bacon me gusta porque tiene retrato y porque tiene revolución, claro, ¿no? Ajá. Pero sí, bueno, Caravaggio, todos los viejos y todo eso. Y de escritores, pues como soslayar a tanto poeta, Valerio Magrelli, Pessoa. Me gusta mucho un poeta que se llama Eugenio Montale, que es un poeta de la discreción, que es un poeta sin prisa. Escribió un parco número de libros, pero desde que tiene 20 años hasta que tiene 80, 90 años, para mí, que he leído toda su obra poética traducida, por supuesto, me parece una misma voz. Ese poeta se me hace sensacional. ¿No? Muy bien. Pues adelante, mi amigo. Pues hemos terminado entonces. Así es. Danos alguna red social, no sé, de qué manera podemos contactar contigo. En fin, o sea, algo ahí, oriéntanos. Sí, no, bueno, yo contento y agradecido antes que nada por invitarme a este maravilloso espacio que realmente es muy cálido. Y jorgesantana.net es mi sitio web. Tengo una cuenta de Instagram que se llama jorgesantananet, ¿no? Y casi no la he alimentado, pero en eso estoy. Y bueno, mis libros que van a estar en el UNAM, Caleidoscopio, Náufrago de agua potable y La cosecha del fuego. Entonces ahí creo que está parte del trabajo y de lo que hemos estado hablando. Y muchísimas gracias. Pues al contrario, felicidades por ese hijo naciente, ese libro y los dos que vienen. Felicidades por pertenecer ahora al Sistema Nacional de Creadores. Tenemos un gran evento aquí, una gran personalidad, porque no es nada fácil entrar ahí. Y gracias por aceptar venir y compartirnos de tu experiencia, de tu historia, de tu proceso creativo, y pues a nuestros amigos de la Cámara. Y esperemos que prontamente podamos, con una planeación, que tal vez no sea para este año, pero sí para el próximo, invitarte a que nos lleves tu obra. Muchísimas gracias. Tal vez individual, colectivo, habrá que verlo, los espacios, y que vuelvas a regresar al lobby. Muy bien, me gusta regresar a los espacios. Le vas a encontrar una diferencia. Ahora dice ahí 1874, 2024, con los 150 años de la Cámara. No, hombre, no. Así es que ya hay algunas diferencias. Pues entonces así le hacemos. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Un gusto haber platicado y haber intercambiado pensamientos, sobre todo, ¿no? Y visiones muy particulares. Así es que pues vamos a vernos hasta la próxima ocasión. Así es. Y a ustedes, amigos, los invitamos a seguir viendo La Chimenea, porque esta chimenea sigue sacando humo por todos lados. Por hoy se va a apagar, pero se prenderá. Eso sí. Muy bien. Pues un saludo, gracias y hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Hasta luego. Adiós.